Hola, soy Jimena Rodríguez y voy a hablar sobre la identificación de los biomarcadores inductores de cáncer cervicouterino, más específicamente la técnica de inmunohistoquímica. Para empezar, el BPH está relacionado con el cáncer cervicouterino y es el cuarto tipo de cáncer que más afecta a las mujeres a nivel mundial, por lo cual es muy importante realizar técnicas que detecten los inicios de este cáncer o el BPH que lo provoca para poder así evitar que se convierta en algo más grave. Los genotipos que provocan el cáncer cervicouterino son especialmente el 16 y el 18, que son considerados de alto riesgo, al igual que el 6 y el 11. Y bueno, para conocer más acerca del VPH, pues hay que saber su genoma, que son virus que se componen por 7.900 pares de bases y sus genes se dividen en dos, en los genes tempranos, que son los E, y los genes tardíos, que son los L. Bueno, para saber cómo se convierte un tejido precanceroso, pues es importante saber todo este ciclo, que es básicamente cuando el VPH entra a través de alguna herida e infecta las células base de los epitelios. Aquí es en donde empieza su replicación, que está a cargo de los genes el E1, E2, E4 y E5, que son los que replican y mantienen el genoma del virus, para que después los E6 y los E7 sean los que hagan la replicación celular para que el virus se expanda más. Y bueno, los genes tardíos L1 y L2 son los que se encargan de dar estructura a los viriones para que después se pueda así dar una infección a otras personas. Los genes que nos interesan son el E6 y el E7, que interactúan con las proteínas, la P53 y la PRB, que se encuentran en las células. La proteína P53 controla el ciclo celular y la supresión de los tumores y se ve suprimida por el gen E6. Entonces, al no haber esta proteína, pues el ciclo celular se descontrola y no hay quien pare los tumores. En el caso de la proteína PRB, está suprimida por el gen E7 y lo que hace esta proteína es de que induce la apoptosis de la célula cuando ya es necesario. Al no haber apoptosis debido a la supresión de la proteína, pues las células continúan con su ciclo y se siguen replicando y se mantienen cuando ya deberían de morir. Entonces, a lo largo del tiempo, pues todo este conjunto de factores lo único que hace es de que hay un crecimiento celular anormal, que es lo que después genera los tumores y pues genera el cáncer. La inmunohistoquímica es una técnica de tinción que tiene grandes ventajas, como que es de bajo costo, sus resultados son seguros, permite la localización de los antígenos y permite también identificar en qué etapa se encuentra la afección. Esto es porque de alguna forma hace que las células, los antígenos que se encuentran en las células, se pongan de un color distinto. Entonces, al momento de comparar un tejido sano con un tejido infectado, pues el tejido infectado tendrá coloraciones en donde está el antígeno. Entonces se puede ver perfectamente en dónde está localizado todos estos antígenos. Antes de iniciar con las técnicas directas e indirectas, es necesario que explique lo de los anticuerpos que se utilizan aquí. Estos anticuerpos se obtienen de animales, de conejos y de ratones, porque son los animales que tienen mayor compatibilidad con las células humanas. Básicamente al animal se le introducen los antígenos y ellos producen anticuerpos como respuesta inmunitaria. Y estos anticuerpos son extraídos y ya después son purificados para que se puedan utilizar en las técnicas. Por decirlo así, estos anticuerpos ya están programados para detectar una proteína en específico o un antígeno en específico. Bueno, ahora sí, la técnica directa consiste en que el anticuerpo se une al antígeno. El anticuerpo también está unido a un indicador. Este indicador es el que le va a dar la coloración a la muestra, pero no se utiliza debido a que el indicador también hace una interferencia con la capacidad del anticuerpo para unirse al antígeno. Entonces, es por eso que se utiliza la técnica indirecta, en donde se usan dos anticuerpos. El anticuerpo primario que se une al antígeno y el anticuerpo secundario que se une al anticuerpo primario. El indicador está en el anticuerpo secundario, entonces ya no hay problema en que haga alguna interferencia con el anticuerpo primario para la detección de los antígenos. Y ya con esto sus resultados son muy seguros. Bueno, para empezar es importante saber cómo funciona el dogma central, porque a partir de todo este proceso
se van a hacer las proteínas, las cuales nos interesan para la fijación de los anticuerpos. Todo inicia con el ADN, que es en donde está nuestra información genética, y el proceso de transcripción es en donde se crea un ARN mensajero a partir de un segmento de información del ADN. Entonces, el ARN, una vez que ya está hecho, cada uno es diferente, pasa a los ribosomas en el citoplasma de la célula, en donde los ribosomas leen toda esta información y entonces, con ayuda del ARN de transferencia, se van haciendo unas cadenas polipéptidas que están compuestas por aminoácidos y que ya el conjunto de estas cadenas forman las proteínas. Cada proteína tiene una función distinta y una estructura diferente. Entonces, pues cada ARN es diferente y por lo tanto obtenemos una variedad enorme de las posibilidades que se pueden crear. Bueno, es un procedimiento, empieza con la preparación de muestras, con la sección de parafina o la sección congelada. Estas son diferentes dependiendo del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, en la sección de parafina, las muestras se van a mantener por más tiempo y en la sección congelada es más rápido, pero también mantienen más las enzimas y los antígenos. Con ayuda de máquinas se hacen cortes muy finos que se colocan en los portaobjetos, que después son pasados a desparafinación y rehidratación, que se sumergen en distintos grados de alcohol y agua desionizada para dar mayor efectividad. Después se hace una recuperación de antígenos. Estas muestras se colocan en algún horno o en alguna olla de presión que aumente la temperatura de las muestras para que los antígenos se sobreexpresen y para que así los anticuerpos se puedan fijar más. Y después viene la aplicación de anticuerpos primarios que se colocan encima de las muestras y después son agitadas en un agitador y también son lavadas para quitar todo ese exceso de anticuerpos primarios. Después se hace la aplicación de los anticuerpos secundarios y se repite el agitado y el lavado para quitar todo ese exceso de anticuerpos secundarios. Ya una vez que está listo todo este proceso, pues ya pasamos a la visualización en un microscopio óptico si se usaron cromatógrafos o en un nodo de fluorescencia si se utilizaron moléculas fluorescentes. En los resultados, el Centro de Calidad del Laboratorio y Patología, el CAP, estableció algunos puntos importantes para su interpretación. Ellos mencionan que para que un resultado sea validado como positivo o negativo, pues se tienen que hacer comparaciones entre todas estas muestras que se hicieron. Y si un 90% de ellas o más coincide, pues es que tu resultado esté bien ejecutado, ya sea si el resultado es negativo, de que no hay presencia de antígenos, o es positivo, que sí lo hay. Pero también están las muestras en los bancos de información, que son lugares en donde se puede acceder para saber cómo es que se ve un tejido sano y cómo se ve un tejido infectado. En el caso de esta prueba, por lo general, los tejidos que están infectados o los antígenos se tornan de una coloración marrón. Y en el caso del cáncer cervicouterino, las proteínas que se identifican son la P16 y la Ki67, que son proteínas que se sobreexpresan y que por lo consiguiente están relacionadas con el cáncer cervicouterino. Entonces se hacen los anticuerpos especiales para que detecten estas dos proteínas y así ya podamos saber en qué áreas del tejido están las posibles lesiones cancerosas. Bien, en conclusión, esta técnica es muy útil y ofrece resultados confiables si es que se hicieron bien los controles de resultados y bien todo el procedimiento, pero tiene sus limitaciones, como que, por ejemplo, no puede identificar cuál es el genotipo del VPH y tampoco, bueno, sería muy complicado detectarlo en etapas antes del cáncer. Pero pues al menos no necesita de otras técnicas para corroborar sus resultados. Y bueno, en mi caso, en la carrera de biotecnología, la biología molecular, pues es uno de sus pilares, en los cuales, como ya vimos, va a servir para hacer nuevas técnicas de detección de antígenos o de infecciones, de virus, como sea. Y esto es muy importante para el sector de salud, porque ya que con esto, mientras más se van mejorando estas técnicas o se van haciendo más novedosas, pues se pueden salvar más vidas. Pero para esto hay que conocer todo esto del dogma central para entender cómo funciona y cómo es de que se altera y en qué partes es en las que podemos interferir. Asimismo, también en la creación de productos es algo muy importante, ya que, por ejemplo, en el caso de las plantas, también siguen todo este dogma, entonces se le puede programar sus células o sus genes para que produzcan un cierto tipo de proteínas específicas con las que se pueden hacer materiales
para después hacer productos que ya sean biodegradables. Entonces, esto ayudaría muchísimo al ambiente y entre muchísimas aplicaciones diferentes. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar.